bien, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bueno, créanos que para nosotros es un gusto estar por acá en esta noche compartiendo este tema que lo quisimos unir, hacer algo diferente a lo que normalmente se está haciendo. Es por eso que lo que vamos a trabajar y lo que se pretende trabajar en el diplomado es una serie de acumulación de experiencias que hemos tenido en el sector académico, cada uno, y sobre todo en la aplicación directa en el sector privado, es decir, cómo se hace allá, qué pasa allá. Entonces, partiendo pues de ese orden de ideas, queríamos arrancar por acá simplemente con una preguntita para todos, que esperemos que hayan pues varias profesiones por acá, y es esta: ¿será que las NIC y NIF, que eso es exactamente lo mismo, son de interés exclusivo de los contadores? Queremos advertir algo: esto que vamos a trabajar acá no va a ser un monólogo de nosotros tres aquí hablando y no más. Queremos hacerlo a nivel conversatorio, que ustedes intervengan, que ustedes nos pregunten, que nos cuenten experiencias, que ojalá pues nos puedan compartir, y así vamos desarrollando esto de una forma más amena, ¿cierto? Entonces esta sería como la primera pregunta que nosotros tenemos para ustedes. ¿Será que este tema es de interés exclusivo de los contadores públicos? ¿Ok? ¿O a quién más le interesará esto? A mirar algo: si nosotros diseñamos un proyecto de normas internacionales de contabilidad y pensemos que ese proyecto equivale a un 100%, pues démosle un peso al contador público. Digamos, bueno, vea, el contador en ese proyecto, de ese 100%, tiene, no sé, un 50, un 60, un 70, un 90, no sé. ¿Qué se les ocurre que puede tener el peso que tiene ese contador ahí? Y les vamos a compartir pues nosotros, según las estadísticas mundiales, de lo que ha pasado, cuál es la verdadera responsabilidad y cuál es el verdadero peso ahí. Entonces pensemos en eso: ¿qué peso puede tener el contador público dentro del proyecto NIF en una empresa, basándonos que es un 100 el total? Entonces, ¿cuánto se les ocurre? ¿Cómo cuánto? Díganme tranquilos. Estamos en esa. El que quiera hablar me dice que yo voy hasta allá, no hay problema. ¿Qué peso? ¿Cuál? Sí. Bueno, vamos a ponerlo a depender de las políticas por un lado, pero pensemos en un porcentaje. 50. 50. Considero que un 100%, porque el contador es el que está encargado de llevar la parte del general al gerente, que es lo que le interesa, ya que pues si la empresa no cuenta con revisor fiscal, que es el encargado de llevar pues como tal su firma, y pues eso que sería un 100. Un 60. Ahí vamos como repartiendo esto, vamos 50, 60, 100, vamos tratando de hacer como un promedio, ¿cierto? Porque la verdad es que la estadística mundial en la parte de la aplicación de las NIC representa o dice que el contador en el proyecto equivale, si mucho, a un 30%. Si mucho, ¿cierto? Si mucho, a un 30%, ¿cierto? Es decir, sí, somos los responsables del proyecto, de que esto tenga éxito, ¿cierto? Pero si hay unos órganos de control y administrativos en las empresas que necesariamente se tienen que involucrar en esto, y que más que de nosotros, es de ellos de quien depende el éxito o fracaso de estos proyectos. Miren, también basados en algunas estadísticas, los proyectos de NIC se han dividido como en 4 situaciones. Uno de ellos es el cambio de normatividad que requiere el país donde se están implementando. Ese es uno de ellos. Posteriormente,
se viene con el software contable, ¿cierto? O la herramienta de sistemas necesaria para desarrollar el proyecto. Y como cuarto y quinto, se ubican como los procedimientos, las revisiones, el aseguramiento de la información, la definición de políticas y la capacitación. Entonces, basados en esas 4 circunstancias, ¿cómo les parece que la normatividad que debe cambiar en el país solamente equivale a un 5% del proyecto, ¿cierto? Hay un gran temor con la aplicación de las NIF, y es real, y es porque existe una posibilidad de que estas empresas pymes, pues hombre, al bajar una cantidad de activos que tienen en su balance, que realmente no son activos, pues hombre, puede llegar a ser tan grave la situación que esa empresa entra en causal de disolución inmediata, ¿cierto? Entonces se han buscado formas, se han dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto entonces va a ser una apertura parecida a la de los 90, donde la cantidad de empresas que cerraron fueron muchas. Entonces puede pasar esto mismo, sí, es verdad. Entonces la primera situación y la primera como lucha que está haciendo el Consejo Técnico de la Contaduría es diciendo, venga, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos al Código de Comercio y le decimos que al menos por esta primera vez, pues ese causal de disolución no se aplique? Quitemos ese causal de disolución para esta primera vez al menos, situación que no ha sido posible hasta el momento. Es decir, si mañana entraran en vigencia las NIF, la estadística que sacó Supersociedades es que el 60% de las pymes desaparecen. Así de sencillo es, ¿cierto? Porque el modelo es un modelo capitalista, ¿cierto? Aquí esto es de plata. Entonces esa es una estadística que ha sacado Super. Se está proyectando, esperemos que de aquí a que entremos en la aplicación se pueda estar hablando y se pueda estar diciendo de que no, que cambió ese artículo del Código de Comercio para esta primera vez y que el efecto no va a ser tan grave, ¿cierto? Entonces, el cambio de normatividad, como les decía, equivale a un 5% posiblemente. Posteriormente hablábamos del software. ¿Y cómo les parece que es lo más importante del proyecto? El software representa un 75% del proyecto NICNIF. En la estadística está reflejado. Es decir, necesitamos un software que tenga la capacidad de decirnos que una transacción aplica en un determinado porcentaje para lo contable, en otro porcentaje para lo fiscal, en otro porcentaje para una herramienta administrativa. Entonces necesitamos un software que sea capaz de desarrollar este proyecto, y eso es lo que más significa. El resto de porcentajes está entre la auditoría, la capacitación y todo este tipo de cosas que vamos haciendo. Pero miren cómo este peso que le dan al software es tan importante, es muy relevante. Entonces por eso en Colombia ya hay algunos que han adelantado cositas. A ver, yo quisiera recordar algo. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las etapas del proceso contable? Díganme ahí las que ustedes se acuerden, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las etapas del proceso contable? El proceso contable como tal, cuando arrancamos en que se genera un hecho contable, ¿cierto? Se causa una factura, ¿qué pasa con esos documentos? ¿Qué pasa con esa información? ¿A dónde llega? Y entonces nosotros hemos considerado toda la vida que hay unas etapas del proceso contable. ¿Cuáles serán? Para que miremos dónde está la parte importante del proyecto. ¿Cuáles serán? A ver, usted recibe un documento, una factura, ¿y qué hace? ¿Qué hace, perdón? Entonces empieza a hacer un registro, ¿cierto? A ver, hay unas situaciones, hay unas que son actividades de las etapas contables, pero hay unas que son las etapas contables como tal. Entonces, la primera etapa se llama reconocimiento, ¿cierto? Y en ese reconocimiento es donde usted identifica la transición, que es ahí pues lo que estamos hablando, luego la clasifica, la registra, no sé qué. Posteriormente viene la segunda etapa y es la revelación.
¿cierto? Entonces tenemos dos etapas en el proceso contable cualquiera: reconocimiento y revelación. El IASB le apunta mucho y le ha apuntado mucho a la etapa de la revelación como tal, ¿cierto? Es decir, el IASB dice: yo no me voy a poner a discutir con los planes de cuentas que utilice cada país, ¿no? Pues imposible, porque es claro que hay algo que coincide en el mundo y es la sección balance. Es decir, en todo el mundo el 1 es activo, el 2 es pasivo y el 3 es patrimonio. Pero de ahí para allá, eso se revuelca. Entonces, por ejemplo, Argentina, en la 4 tiene sus gastos, ¿sí o no? La 5 son los ingresos. Y ustedes ya saben que nosotros aquí lo tenemos al contrario. Y hay otros países que lo tienen así más revolcado. Entonces, ¿qué dijo el IASB? No. A mí no me interesa cómo haga usted la etapa del reconocimiento. Si quiere hágalo con letras, si quiere hágalo con números, usted verá. Pero a mí lo que me interesa realmente es cómo hace la revelación. Y lo importante es que usted me revele cómo se revela en normas internacionales de contabilidad. Esa es la situación que el IASB ha considerado. Por eso, estábamos muy preocupados hace tal vez 2 años por el plan de cuentas. ¿Y qué va a pasar con el PUC? ¿Y qué va a pasar con el PUC? ¿Y el PUC qué? Doctores, despreocúpense de eso. Con el PUC no va a haber problema. Hay un proyecto con el Consejo Técnico de elaborar un PUC, pero un PUC que sea a nivel de grupo, es decir, a nivel de 2 dígitos, ¿sí? De forma que usted, a partir de los 2 dígitos, pueda crear las cuentas de acuerdo a sus propias necesidades y de acuerdo a la necesidad, pero de su empresa. Y entonces, el proyecto está en camino, todavía no está aprobado, está en camino simplemente, pero es importante. A ver, yo diría que el PUC como tal, ¿qué vas a preguntar? El PUC como tal, doctores, es una herramienta muy importante y fue muy importante para nuestra contabilidad y nuestro sistema de información. Sin embargo, el PUC, si ustedes se ponen a analizar, era rígido, ¿cierto? El PUC era muy rígido. Es decir, miren, por ejemplo, en la sección de dinámicas del PUC, dice, después del artículo 6 allá del decreto 2650, que un gasto no se puede acreditar, que solamente se puede acreditar al momento del cierre del ejercicio, no más. Y eso es norma, y está ya en el decreto. Sin embargo, pues, en el común hacer nuestro, pues, ¿quién lo aplica? Muy difícil, ¿cierto? Pero si fuéramos a ser estrictos con la norma, un gasto no se puede acreditar. Era tan estricto ese plan de cuentas que miren lo que nos decía. Entonces, yo no sé si aquí, sí, yo creo que aquí hay algunos conmigo, que nos tocó cuando no había PUC y que uno creaba su propio plan de cuentas y uno trabajaba pues hasta lo más de bueno, porque, doctores, se permitía que nosotros creáramos nuestra propia necesidad y que armáramos el balance de acuerdo a unas necesidades propias de nuestra empresa, de nuestra organización. Con el PUC eso la verdad se limitó, porque a usted le decían, es lo que dice ahí y no más, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente en muchas ocasiones nos volvimos digitadores de información, porque nos coaccionaron el pensar. Es la invitación que tal vez traen las NIC y que a mí me gustan, particularmente por la situación del respeto que le van a dar o que le tenemos que dar a la contabilidad, ¿cierto? Porque nosotros, o la gran mayoría de nosotros, empezamos a desarrollar nuestro sistema contable, pero basado en tributaria, ¿cierto? Y ahí, en mi opinión, nos tiramos la contabilidad, doctores. Yo no sé ustedes, doctores, si están de acuerdo conmigo. Ahí nos tiramos la contabilidad, porque pensamos en que contabilidad tributaria, y eso no es así.
Eso es mentiras. Yo le voy a dar la palabra a mis compañeros porque la verdad ya estoy como un poquito seco y ahorita volvemos a conversar. Bueno, buenas noches. Voy a continuar con lo que viene Oscar. Vamos a centralizarnos ya en lo que es ya para la empresa. Entonces, ¿qué es normas internacionales? El ya, el hoy en una empresa. No tanto como norma, sino en hoy en una empresa. Entonces, para una empresa que necesita, NIF exige, primero que todo, calidad total. Entonces, ¿qué es calidad total? Hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, usted va a la empresa y uno va a asesorar a una empresa y lo primero que pregunta, mínimo del área contable, ¿tienen los procesos y procedimientos escritos? No. Va al área de ventas o al área comercial, ¿tienen procesos y procedimientos escritos? No. Resulta que en normas internacionales es transversal a toda la organización. Les voy a explicar qué es el concepto de transversal. Viene desde la junta directiva y de la junta directiva va bajando a todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está en cartera, en inventarios, en propiedad, planta y equipo, en nómina o en empleados, cada una de esas personas debe ser especialista en el manejo de NIF. ¿Por qué? Porque todo no lo puede hacer el contador y muchas veces el software sí te va a ayudar, como le decía Oscar William, pero ¿quién lo parametriza? Cada uno, cada empresa. Entonces lo primero que les decía era hacer las cosas bien desde el principio. Lo segundo que tenemos que tener muy claro en las normas internacionales es lo referido a la conciencia actual que tenemos como contadores de que dígame cuál es el registro contable, que si yo no sé ese solo registro, no sé por dónde me voy. Entonces el contador actualmente en 2649 era, el registro contable es ese y se iba por ahí. Entonces aquí nos va a cambiar el paradigma y la forma de pensar en el sentido en que en NIF vas a tener 6 o 7 opciones para hacer un registro contable. Entonces implícitamente, ¿qué les estoy diciendo? Que las normas internacionales no se limitan a un asiento contable. Las normas internacionales son para cada uno de nosotros un análisis del conocimiento de la empresa. Por eso es que es transversal. Por eso es que NIF dentro de su proyecto siempre habla que en el periodo de transición o en el primer balance de apertura es como si siempre hubiera manejado NIF. Entonces ahorita Oscar les decía el impacto que va a tener en el patrimonio, claro, porque nosotros hoy por hoy las empresas desde el punto de vista tributario decían, yo lo llevo activo y lo deprecio en el mismo mes, si tiene la 52 VT y lo lleva a depreciación, activo y lo voy depreciando el mismo año. Resulta que para NIF usted debe analizar cada una de esas cosas, es decir, es propiedad, planta de equipo. Entonces usted mira en propiedad, planta de equipo en NIF y va a encontrar que existe propiedad, planta de equipo, desarrollo de objeto social. Va a encontrar que existe propiedad, planta de equipo de inversión y va a encontrar que existe propiedad, planta de equipo disponible para la venta y va a encontrar que no es propiedad, planta de equipo sino que es gasto y va a encontrar que muchas empresas tienen propiedad, planta de equipo y es inventario. Entonces, ¿qué pasó? Mire usted y vaya, dígale, si no está sentado en la junta, un miembro de la junta, dos miembros de la junta, no está sentado el gerente, para que le entienda a usted qué va a hacer eso en la contabilidad. Por eso es que es transversal a toda la organización. El objetivo de este diplomado es que ustedes van a tener una cosa diferente a lo de los otros diplomados. ¿Cuál es? Que nosotros acá les vamos a traer la experiencia del campo práctico. No ejercicios resueltos, sino la experiencia del campo práctico de lo que nos está pasando. ¿Por qué? En Bogotá, la semana pasada, en un congreso de normas internacionales se hablaba que las personas, las empresas, solamente las tenían para la parte tributaria. De lo más importante que tienen las normas internacionales es que las empresas sean manejadas desde el punto de vista financiero. ¿Y qué es financiero? Lo que yo tengo en el bolsillo. Les voy a dar un ejemplo y espero que con ese ejemplo nos vamos a entender lo que tiene que ver con normas internacionales. Si yo llego y en el mes de junio de 2013 vendí 100 millones, en el 2649 100 millones, si no me los pago a hoy, siguen siendo 100 millones, ¿cierto? Me debe 100 millones. En normas internacionales yo tengo que calcular un deterioro
que me afecta a ingreso y una provisión o deterioro que me afecta a la cuenta por cobrar. ¿Y cómo lo hago? Utilizando matemática financiera. Valor actual, valor futuro, valor presente. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué le genera a la profesión de nosotros? Una credibilidad y un estatus que nos tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente el contador que simplemente presenta un balance y muchas veces sin análisis, porque no tiene tiempo. Más o menos lo termina de configurar y salió y nunca lo analizó. Normas internacionales te pide que financieramente vos tengas un análisis de ese balance. Entonces nosotros, como como contadores o como consultores o como administradores, ustedes lo que tienen es que presentar es un análisis, no simplemente unos resultados. Y ese análisis en normas internacionales van a ver algo que se llama el WACC, que es el WACC, la rentabilidad esperada por el inversionista. Entonces, ¿qué hemos encontrado hoy por hoy en el sector real? ¿Cuál es su porcentaje de utilidad en las ventas? Se siente usted con la junta directiva, ellos le dicen, nosotros tenemos como porcentaje de utilidad el 30%, listo. Cojamos su cartera y analicemos cliente por cliente y clasifíquelo. Cliente excelente, bueno, regular y catastrófico. Ellos dicen, ¿cómo así? Yo tengo que clasificar los clientes excelente, bueno, regular. Sí. ¿Por qué? Porque en NIF, cuando vos vas a hacer el deterioro, que es un concepto que vamos a aprender, y cuando vos vas a hacer la provisión, lo tenés que tener presente. Entonces vaya, dígale usted, este cliente, que es su amigo de toda la vida, que lleva 15 años con usted, a la empresa desde el punto de vista financiero, es malo. Entiéndalo pues, porque usted le tocó que el corazón, la filigrana, pero usted lo que le tiene que decir al gerente y hacerlo pensar y cambiarle el chip es que mire que su empresa tiene que ser financiera, no tributaria y no de corazón. ¿Por qué? Porque esa rentabilidad que usted decía que estaba teniendo de un 30% se convierte en un 4 o en un 5%. Estás trabajando para pagar unos impuestos, para ser el intermediario para pagar unos impuestos. Entonces vamos quedando claros en eso. Lo tercero, tiene que ver con que las normas internacionales, Oscar William les decía ahorita, yo primero hago un reconocimiento. Hoy por hoy, ¿qué es el reconocimiento? El registro de la transacción. Y nosotros en el 2649 hacemos algo que se llama ¿qué? Las notas, pero las notas de nosotros, hoy por hoy, con 2649 por lo general, en un 70-80% era copie y pegue, y cambia algunas cositas, ¿cierto? Pues hablando la verdad. ¿Qué pasa? Que con normas internacionales son 5 estados financieros e incluye, cambia el nombre de notas o estados financieros por revelaciones. Y esas revelaciones van a ser lo más importante que va a leer el banco, que va a leer el inversionista, que va a leer el accionista, que las 4 hojitas que son el estado de situación financiera, el estado de resultados que es por fuentes, o el estado de cambio en el patrimonio o el estado de flujo de efectivos. Yo les quiero preguntar a ustedes, en algunas de las empresas en que ustedes están, ¿cuántas veces en el año hacen el flujo de efectivo? Me imagino que una. Y eso que por cumplir los 5 estados financieros para que la asamblea lo apruebe. Resulta que usted en normas internacionales y actualmente en el 2649, si usted hace el estado de flujo de efectivos y lo revisa cada mes, está asegurando el correcto funcionamiento de su contabilidad en un 80%. Entonces, NIF, ¿qué te pide? NIF te dice, revise su flujo de efectivo y tome decisiones y establezca las políticas desde el tipo de vista financiero. Y en NIF vamos a encontrar algo que acá nos lo volvió, ¿cómo se dice? Nos lo volvió norma la parte tributaria. Les voy a explicar otro ejemplo para que entendamos los cambios que trae NIF. Si yo compro un edificio, y el edificio yo voy y lo habito, y llevo mi empresa y la traslado a ese edificio. Hoy, toda la empresa está funcionando en ese edificio. Yo no tengo la escritura del edificio a nombre de mi empresa.
No tengo la factura del edificio a nombre de mi empresa. Simplemente a mí me autorizaron, vaya y ponga su empresa allá que nosotros se lo vendimos. Desde ese momento, desde que yo tenga control, uso y dominio, lo debo clasificar en normas internacionales. Hoy por hoy tengo que esperar a que llegue la factura. Cambio radical de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sensibilizarnos primero nosotros a que para poder entender esto tenemos que entender los estándares, y antes de entender el estándar, el marco conceptual, que es donde nace la norma, para luego seguir. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que nosotros, con normas internacionales, nos da la ley una luz para que nuestra profesión sea mejor valorada. Que la oficina de nosotros no sea la más fea, que la oficina no sea la de más papel y la más organizada, no, que la oficina de nosotros tenga incidencia en todas las juntas directivas, que la oficina de nosotros tenga incidencia en las asambleas y en cada una de las decisiones. ¿Por qué? Porque la medición, que es el tercero, Oscar les habló de reconocimiento. Siempre que hablemos de NIF tenemos que hablar de reconocimiento, cómo lo registro, de medición, cómo lo medí, porque hay varios tipos de mediciones dependiendo. Va a haber medición a un concepto que es valor razonable, va a haber medición al costo amortizado, va a haber medición al costo histórico, va a haber medición al valor de uso. Entonces mire que son diferentes mediciones. Por eso cada uno, donde esté en su puesto de trabajo, tiene que ser especializado para saber cómo le toca medir. En ese orden de ideas entonces es reconocimiento, medición, Oscar les habló de revelación y cómo lo voy a presentar. Es demasiado importante mirar eso que yo medí, reconocí, eso que yo medí, que voy a revelar, cómo lo voy a presentar en los estados financieros, porque esa es la verdadera incidencia que va a tener. ¿Vamos claros hasta ahí? Ven que hay un cambio normativo. Otro cambio normativo que no deja de ser importante es lo siguiente: hay empresas aquí en Colombia que tienen filiales en Chile o en Argentina. Entonces en NIF sugiere, no, NIF exige que los estados financieros sirvan para tomar decisiones, no para que me conté la historia de lo que pasó en enero y lo que pasó en febrero, no, para tomar decisiones a hoy, porque son netamente financieras. Entonces NIF te pide a vos que los balances estén cerrados el día que es. Hoy, ¿cuándo cerramos los balances? Al mes y medio, si acaso. Por lo general a los 2 meses o a los 3 meses. Miren lo que pasa con Chile, Argentina, esos países que ya tienen NIF. Si, acá en Colombia hay una sucursal de ellos, una filial de ellos, y el 31 de mayo, Colombia es domingo, acá no trabajamos, ¿cierto? Porque descansamos sábado y domingo. Pero resulta que la matriz es domingo y hay que cerrar y hay que consolidar, entonces trabaja el domingo. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Decirle a señores comerciante, señor director de contabilidad, señor director de operaciones, el domingo se cierra el balance, tiene que trabajar toda su planta. Vaya pues, sensibilice a la gente para que haga eso. Y eso sería lo más normal. Usted trabaja el domingo y yo después le recompenso el día. Dígale hoy a la gente que haga eso. Eso es un problema. Entonces el problema está en que hay un cambio de chip, no solamente de junta directiva, no solamente de los gerentes, no solamente de los contadores, de toda la organización y de la forma de pensar. ¿Alguna pregunta hasta acá o todo va claro? Buenas noches. Precisamente con el diplomado que se ha diseñado y que se trabaja con CESDE, que tiene toda una logística, toda una presentación y una experiencia, y precisamente los compañeros, los colegas ya lo han mencionado, es dentro del diplomado ir conociendo, inclusive pudiéramos hablar de un paralelo que nos puede servir de punto de apoyo, de punto de partida, entre lo que nosotros de alguna manera hemos venido manejando, que es el 2649. Y ahí aparecen muchas similitudes y otras no tantas. Y en el diplomado vamos a aprender a reforzar los conceptos de revelación, reconocimiento, medición, y a comenzar a desarrollar también un nuevo lenguaje contable. De alguna manera, cuando iniciamos nuestros estudios en contaduría, los jóvenes que también están empezando,
pues nos hablaban de un activo, de un pasivo, de una causación, de un ajuste, y de pronto decíamos, bueno, ¿y eso qué es? Lo mismo ahora, pronto escuchamos términos como medición, revelación, reconocimiento, deterioro, medición al valor razonable, al costo amortizado, valor en uso, y decimos, uy, ¿eso cómo se va a hacer? Y de eso se trata el diplomado. El diplomado pretende precisamente reforzar esos conceptos, mostrar qué es la SNIF y cuáles son los cambios sustanciales que hay allí. Hay algo interesante, un poquito mirando los antecedentes de todo este proceso, y es que el organismo gestor de la contabilidad, de los principios generalmente aceptados en Colombia, es el mismo organismo gestor de la SNIF. Y cuando usted se pone a leer un poquito sobre el tema, encuentra unas grandes similitudes, y son los principios contables. Recordemos algunos principios contables, algunos principios de la contabilidad. ¿Cuáles eran? Causación es un principio. ¿Cuál más? ¿Qué es la causación? ¿Qué es la causación? El hecho económico. ¿Cómo les parece que esa causación la tiene el 2649 y la tiene que tener la NIF? Eso no se puede cambiar. Otro principio que recordemos. ¿Qué será la esencia? ¿Cómo es que se llama? ¿La esencia sobre qué? Sobre la forma, ¿sí? ¿Qué será ese principio? Es más importante el contenido que el empaque, más o menos, ¿cierto? El 2649 lo tiene y la NIF también lo tiene. Y así una serie de principios como la empresa en marcha, como la evaluación, el método de medición, ¿sí? Ya recordamos. El principio de prudencia. ¿Cuál es el principio de prudencia? La contabilidad sea prudente, ¿cierto? Que no hable mal de nadie. ¿Recordamos cuál es ese principio? O el principio de asociación. Muy bien, todo eso lo vamos a reforzar en el diplomado y vamos a recordar un poco eso, y eso nos trae exactamente también el 2649 y las normas internacionales. También vamos a aprender algo en el diplomado de la clasificación de nuestras empresas. El doctor Juan les hablaba sobre la aplicabilidad de la NIF, que es muy importante, Oscar también lo mencionó, y empezamos con la clasificación de las empresas. Entonces ya hemos podido mencionar por ahí un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3. El grupo 1 están las plenas están las plenas o las completas, en el grupo 2 están las pymes y en el grupo 3 las simplificadas. Todo eso lo vamos a aprender a trabajar en el diplomado, porque a partir de esa identificación que nos lo trae el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico, podemos identificar cuál normatividad vamos a aplicar. Y si tenemos una empresa que ya hay una clasificación allí en el direccionamiento estratégico que tiene más de 30.000 salarios mínimos más otros condicionamientos, pues tenemos que aplicar NIF pymes, NIF plenas, y de ahí para abajito pues aplicamos NIF pymes. Y rápidamente así para identificar un poco dentro de la normatividad, todo lo que ustedes identifiquen, ya sea en la página web del CESDE o en cualquier otro material web, cuando ustedes vean NIC 1, NIC 2, NIC 3, NIF 5, NIF 7, siempre va a ser NIF o NIC plenas. Pero cuando encuentren, por ejemplo, la sección 24, la sección 3, la sección 7, estamos hablando de NIF pymes. Y todo eso lo vamos a aprender a trabajar dentro del diplomado. También estamos pretendiendo dentro del diseño precisamente que ustedes tengan un ejercicio práctico real, y es que hagan la adopción por primera vez y ese ejercicio lo lleven a sus empresas y ahí exista pues esa información. ¿Qué pretendemos nosotros con el diplomado? Ir quitando un poco los miedos normales, los sustos normales que se presentan. Obviamente dentro del trabajo pues es muy importante darles a ustedes un concepto de lo que es una revelación, un concepto de lo que es un costo amortizado, un concepto de cómo se va a utilizar el valor presente nete para hacer un registro contable cuando hago una venta a crédito, por ejemplo, y eso llevarlo a la práctica.
Y eso refleja verdaderamente verlo en un ejercicio y obviamente verlo en la práctica. ¿Qué es lo que pretenden las NIF en términos generales? La realidad financiera y contable. Las NIF han sufrido una transformación, inicialmente se llamaban NIC, normas internacionales de contabilidad, y ahora se llaman NIF, normas internacionales de información financiera. El componente financiero ahí es muy importante, es fundamental recordar un poquito lo que son las tasas de interés, lo que son inclusive temas de acciones básicas. ¿Cuáles tipos de acciones hay? ¿La SAS tiene acciones, por ejemplo? Sí, ¿qué tipo de acciones tiene la SAS? Ordinarias, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones ordinarias? ¿La SAS puede cotizar en bolsa? ¿Puede cotizar en bolsa? No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer siendo una sociedad por acciones simplificada y que tiene acciones? ¿Por qué no lo puede hacer? Por normatividad. ¿La SAS exige revisoría fiscal? No, pero se prohíbe que el ejercicio de la revisoría fiscal se involucre ahí, no, ¿cierto? O sea, eso no es una prohibición. ¿Cómo creen ustedes que es un revisor fiscal bajo NIF? ¿Qué será un revisor fiscal bajo NIF? ¿Qué tiene que revisar un revisor fiscal bajo NIF? Correcto, muy bien. Tiene que manejar las NIAs y adicionalmente tiene que hacer una auditoría, una revisoría bajo NIF, y por lo tanto, ¿qué revisará, qué auditará un revisor fiscal? Pues que se estén aplicando las normas. Unos cambios interesantes también está dentro de más allá del nombre, que nosotros lo conocemos como balance general, bajo la NIF se va a llamar estado de situación financiera. Y más allá de ese nombre es que realmente nos está determinando la situación financiera. Y recordemos un conceptico básicamente, ¿qué es estructura financiera? ¿Qué es lo que es estructura financiera y eso qué me indica a mí? Correcto. Esa es la situación. ¿Cuál es la proporción que hay entre el capital propio y el capital ajeno? Es la estructura financiera que se ve reflejada en el estado de situación financiera. Y eso nos va a determinar realmente la empresa que hay. Lo que NIF pretende es que cuando se vea un balance bajo NIF, refleje la realidad económica, financiera y financiera de la empresa. Por lo tanto, la invitación que les hacemos es para que se animen, tomen esa decisión, se matriculen, estén en el diplomado, porque la verdad es que entre todos vamos a aprender mucho, no solamente nosotros que queremos compartir con ustedes algunos conocimientos y experiencia, sino también la experiencia de ustedes que se puede dar. Yo le voy a dar la palabra a... Listo, entonces ya tienen ustedes como más o menos un esquema de lo que es NIF. Ahora vamos a meternos desde la parte legal. ¿Por qué? Entonces la parte legal de las normas internacionales es que la ley 1314, ¿de qué año? Del 2009. ¿A cómo estamos hoy? ¿Qué año es hoy? 2014. ¿Hace cuánto salió? Lo han aplazado 2 veces, ya no se aplaza más. En el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, es el decreto específico para las empresas Grupo 2. Las empresas Grupo 2, ¿cuáles son? Entonces, recordémoslo, ya lo han dicho ellos, vamos a recordar. La empresa Grupo 1 son aquellas que cotizan en bolsa o tienen sucursales o entidades o empresas de sucursales extranjeras, ¿cierto? Las del Grupo 2 se miden por el número de empleados y por la capacidad económica de la empresa. Entonces ustedes dirán, una cooperativa tiene que hacer NIF, una agremiación tiene que hacer NIF, una entidad sin ánimo de lucro tiene que aplicar NIF. La respuesta es sí. ¿Por qué? Por la capacidad económica. ¿Y cuál es la capacidad económica? Ley 905, se mide por el número de empleados o el valor de sus activos. No interesa la razón social o denominación social. Solamente interesa es eso, el número de empleados o la capacidad de activos. Entonces ya les dije, ley 1314 es la que regula las normas internacionales de información financiera en Colombia. El decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. ¿Cómo se van a llamar las NIF acá en Colombia? Se van a llamar marco normativo. Marco normativo. El marco normativo
para el grupo 2 ya salió en ese decreto que les acabo de mencionar. Y lo que se debe hacer ya en las empresas, ya salió la circular de la superintendencia, donde a partir del 25 de mayo las empresas tienen que enviar el plan de capacitación, la persona que va a ser líder del proyecto y cómo van a implementar la NIF, aprobado por junta directiva. Las empresas que estén vigiladas por supersociedades o vigiladas o controladas por supersociedades lo deben hacer. Los vencimientos ya salieron, van desde el rango 0,25, 50, o sea, están unos rangos específicos por cada tipo de empresa que tiene que presentar esta información. Otra cosa importante desde el punto de vista normativo es que debe ser, todo lo que se haga por NIF debe ser aprobado por la junta directiva. Entonces, si usted va a hacer un proyecto de implementación de NIF y no tiene en cuenta por lo menos a 1 o 2 personas de la junta directiva, usted va a estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted llega y desarrolla NIF o hace la capacitación de NIF usted solo, entonces usted tiene poder de decisión. Usted tiene la facultad de cambiar una política que va a ser volátil. Volátil es porque es netamente decisiones financieras. Entonces, toda esta serie de cosas son las que ustedes deben llevar a un panel o a una reunión empresarial y a exponerlas. Miren el cambio normativo, lo que está generando, y ya se volvió impositivo. Cuando yo voy a la empresa, lo primero que me pregunta el presidente de la junta directiva o el gerente es: venga, ¿y cuál es la sanción si yo no hago eso? Eso, cuando a vos te preguntan eso, vos decís: ¿por qué en Colombia tiene que existir una sanción para que yo lo haga? Si ahí está la norma. Entonces, ¿qué concluye uno? Que el dueño de empresa, el gerente, ve esto como algo de cumplimiento legal. Pero es que no es de cumplimiento legal. Esto le va a ayudar a usted como gerente, a usted como contador, a usted como economista, a usted como administrador, a usted como abogado, a usted como comercial, a pensar en crecer su empresa y en crecer usted. Porque NIF sugiere que las empresas se manejen por quinquenios y que tengan unas expectativas de trabajo por quinquenios y que las empresas conozcan sus plataformas estratégicas. Entonces usted le pregunta a un gerente, ¿cuál es la plataforma estratégica suya? Y él te dice, o a la junta, no tenemos eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es la plataforma estratégica? ¿Algunos se acuerdan? La plataforma estratégica es lo vital de toda organización para trabajar. ¿Qué contiene? El flujograma, la misión, la visión, los objetivos y los valores corporativos. Entonces, si vos en una empresa, toda tu organización no conoce eso, ¿para dónde va la empresa? Simplemente se queda haciendo lo que estamos haciendo hoy por hoy, pagando impuestos y tratando de subsistir. Vamos claros hasta ahí. Y para terminar mi exposición, que termine Oscar William, este proyecto de conversión a NIF necesita un compromiso de la alta gerencia. Si no existe el compromiso, porque el compromiso que implica que se tiene que involucrar y hacer parte del proyecto, porque va a invertir unos recursos. El proyecto NIF necesita una delegación de autoridad, un presupuesto, y ese presupuesto tiene que tener una inversión de recursos y un liderazgo. Delegación de autoridad, presupuesto, recursos y un liderazgo. ¿Y ese liderazgo quién lo debe generar? La junta directiva, por las decisiones que se van a tomar netamente financieras. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es la comunicación. NIF, yo les decía al principio, es hacer las cosas bien desde el principio. Muchas veces la junta emite una comunicación, se lo traslada al gerente, el gerente a sus coordinadores o directores y hasta ahí llega. Y resulta que la decisión y la comunicación que se quería expresar no llegó. En NIF tenemos que lograr que todo el proceso se dé y que sea transversal a toda la organización. Usted va y hace el siguiente diagnóstico contable en NIF, perdón, el siguiente diagnóstico en NIF. Habla con el jefe de operación o el de ventas, habla con el financiero, habla con el contador y habla con el jefe de bodega. Y le pregunta al comercial, señor comercial, ¿usted sabe
¿Cómo se despacha en bodega? Sí, claro, yo mando la factura y él simplemente busca los elementos y despacha. Usted sabe, si usted como dice que usted como sugiere que se va a comprar, entonces usted compra por cajas y él despacha por caja o él despacha por unidad. Ah, no, yo eso no lo conozco. Entonces eso lo vuelve transversal a toda la organización. Todos tienen que conocer cómo es que se hace, porque si yo compro por caja y este vende por unidad, perdí. ¿Y por qué perdí? Porque no hay comunicación. Tercero, cuarto, y muy importante, es que debe existir dentro de la empresa unas políticas contables y que la calidad de la NIF bien elaboradas. Pero la política contable no es la que tenemos actualmente, es la política contable. La política contable es que las cuentas por cobrar de 91 a 180 días se provisiona el 5%. No. Política contable es: usted tiene 200 clientes, listo, coja los 200 clientes y califíquelos como les decía ahora. Ahora, como usted les vende a esos 200 clientes de acuerdo a la forma de pago, involucre en el precio de venta un valor de financiación. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea que yo tengo un precio de venta y a ese precio de venta le tengo que meter un valor de financiación, y entonces eso ¿cómo lo hago? Es ahí donde nosotros les vamos a explicar a ustedes, para que ustedes lo lleven allá, cómo buscar el precio de financiación donde la empresa venda y nunca pierda. Si el gerente quería tener el 30%, yo se lo voy a dar, pero ¿cómo se lo voy a enseñar a hacer? Yo le muestro a qué costo tiene que vender y va incluida la financiación y usted no pierde. Planeación, planeación. Tenemos que volvernos personas que planeamos para que las cosas pasen y no para que las cosas nos pasen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, doctores, continuando ahí pues como un poquito la línea de normatividad que iniciamos, pues sí, es importante hablar de esta ley 1314, que yo la llamo como el principio del fin, ¿cierto? Pero a partir de ahí han salido algunas normas, por ejemplo, el decreto 691, aquel que modificó nuestro Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer ya el Consejo? ¿Qué tiene que hacer el Consejo en todo este proyecto? La ley 1314 le dio una orden y bajo el decreto 691 se está desarrollando. El decreto 1955, por ejemplo, que también habló de la Junta Central de Contadores. ¿Y qué importantes cambios hay ahí? Pues hombre, afortunadamente la ratifican como nuestra autoridad disciplinaria, ¿cierto? Como la autoridad encargada de emitir nuestra tarjeta, es decir, siguen nuestros grandes dos conceptos contables, nuestros dos grandes referentes ahí vigentes, ahí vigentes. Hubo unos cambios, sí, maluquitos, sí, pero ahí están. Hay una invitación pues que nosotros siempre hacemos, y es que, hombre, alguna vez como contadores pues nos tenemos que unir. ¿Cuándo ir a hacer? Yo creo que es un buen momento para empezar, porque miren, van saliendo normas y van saliendo normas y van saliendo normas. Aquí estamos en un proceso de un poco de atraso, porque a mí me gustaría preguntarles a ustedes en este momento, ¿quién de ustedes trabaja o asesora o tiene algún nivel de relación con una microempresa? ¿Cierto? Entendiendo que una microempresa es aquella que tiene menos de 390 millones de pesos de activos, ¿cierto? O vámonos al extremo, ¿quién trabaja en una empresa grande? En una que aplique plenas, entendiendo que esa es aquella que tiene más de 18 mil millones de activos. Entonces, si alguno de ustedes, que no me quiere levantar la mano, pero está en ese caso, pues anda en un momento de retraso de 1 año y poquito, ¿cierto? Porque en diciembre del 2012 se emitieron los decretos 2706 y decreto 2784, y es cómo es el marco precisamente para las empresas del grupo 1 y para las empresas del grupo 3. Y entonces definieron esos decretos unas fases para empezar a trabajar el proyecto NIC. Y dicen, vea, hay 3 fases. Hay una fase que se llama preparación, ¿cierto? Y entonces dice, para las empresas que están clasificadas como grupo 1
Y como grupo 3, esa fase de preparación obligatoria, así se llama, preparación obligatoria, va desde el 1 de enero del 2013 hasta diciembre 31 del 2013. Y entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho ya nosotros en esa fase de doctores? ¿Hemos hecho algo? Y la pregunta podría trasladarse diciendo, ¿qué será la fase de preparación? ¿A qué se referirá la preparación? Entonces, así como a nivel de pregunta, ¿qué será la preparación, doctores? ¿Qué es la preparación? Uno de los elementos es la capacitación. Ese es uno de los elementos de la preparación y diría yo que es el más importante, porque en esa preparación nos da como la guía para empezar a hacer el segundo proceso que se debe hacer en la preparación obligatoria, y es la definición de las políticas contables. ¿Cuáles son las políticas contables que va a tener mi empresa? Pero como lo decíamos ahorita, ¿será que eso es responsabilidad del contador? No, pues, díganme por ejemplo ustedes, como contadores, ¿cuál es la vida útil de la maquinaria? ¿10 años? ¿Cuánto? 10, hablen tranquilos, 10, doctor. Indefinido. Entonces vamos a hacer la pregunta al contrario, ¿qué es vida útil? Perfecto. Vida útil, doctores, tiempo durante el cual el bien le ayuda a la empresa a generar ingresos. Eso es vida útil. Entonces, la pregunta va encaminada a decir, ¿por qué 10 años? Porque nos lo dice la tributaria. Y ahorita el doctor John Jaime nos hablaba de un principio hermoso de la contaduría. Yo hablo de la contaduría así porque yo la amo. A mí me encanta la contaduría, doctores. Entonces hay un principio ahí en el artículo 11 del decreto 2649 que se llama esencia sobre la forma. Doctores, la pregunta podría trasladarse diciendo, doctor, ¿la esencia es la tributaria o la esencia es la contabilidad? Partamos de ahí. ¿Cuál será la esencia? ¿La tributaria? La contabilidad. La esencia es la contabilidad. De su balance usted puede armar su declaración de renta, pero no de su declaración de renta armar su balance, y eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ahora, NIC no viene a solucionar eso, porque eso ya estaba solucionado en el decreto 2649. Lo que pasa es que nosotros dejamos contaminar nuestra contabilidad de la tributaria, ¿cierto? Y por eso es que depreciamos a 10 años una maquinaria, a 5 años un vehículo. Pero por ejemplo, ¿quién ha visto un vehículo con más de 5 años por ahí andando, todavía generándole ingresos a la empresa? Cantidad, ¿cierto? ¿Y cómo les parece que nosotros, en nuestra contabilidad, después de 5 años, tenemos ese vehículo en cero? Imagínense, en cero. Y ahí como mínimo estamos violando un principio contable que se llama asociación. Pero nosotros, como ya cumplimos la norma tributaria, pues ya nos tranquilizamos. Es decir, dejamos aparte la contabilidad. Y es lo que queremos recuperar. Es lo que se pretende recuperar. Es decir, aquí hay una garantía. Y esa garantía pues es asegurada. Ustedes, como ya manejan también el decreto 2649, la garantía es que el que maneje bien ese decreto tiene un 80% de adelanto en NIC. Si usted lo maneja como es, tiene un 80% de adelanto en NIC. En algunas partes, no aquí, no en este auditorio, en otras partes, se ha determinado que es que no manejamos bien el decreto 2649. Y entonces por eso Super Sociedades nos ha hecho una recomendación y nos ha dicho, primero, organice su contabilidad a decreto 2649 y ahí sí trate de empezar a armar el proyecto NIC, porque es que así es muy difícil usted con todos esos activos depreciados, sabiendo que eso todavía le genera plata, entonces
el proyecto así no se puede armar. Entonces nos han recomendado, vea, primero traten de acomodarle a la ley que existe en Colombia, y luego de eso, pues hacer proyecto NIF va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Esa preparación, doctores, incluye entonces eso. Vamos a ir allá a mirar una maquinaria, cómo está funcionando, ¿cierto? Y le vamos a definir una nueva vida útil. ¿Pero quién lo hace? ¿Yo, contador? No, pues yo qué voy a saber de eso. Pero entonces hay un jefe de mantenimiento, hay un jefe de producción, hay una persona encargada de esa sección, que es aquella que va a estar involucrada en ese periodo de preparación en un grupo que se llama Comité de NIF de la empresa, en el que deben estar miembros de junta directiva, claro, 2 ojalá como mínimo, el contador, obvio, el abogado, claro, el jefe de producción, sí, todos ellos tienen que estar involucrados en ese comité, una reunión ojalá como mínimo mensual, y de ese comité y de esa reunión se generará un acta, y esa acta es la que va a servir de soporte inicial para trasladar a NIC por primera vez mi empresa, ¿cierto? Pero miren pues que el compromiso es de todos, ¿sí? Correcto. Ya. Perfecto, buena pregunta. Es de tema de seminario, pero se la voy a responder de una vez. Las valorizaciones. Claro, en este momento nosotros podríamos decir, yo tengo un activo por allá en cero, pero como le hice un avalúo, lo tengo en una cuenta que se llama valorizaciones, allá registrado, ¿cierto? Esas valorizaciones en Colombia pues han sido como tan inciertas que ni siquiera tributariamente me las aceptan. Pero miren, la situación con NIF es ¿cuál? Eso es un activo, ese es el valor de su activo, y ese valor entonces ya no va a estar en una cuenta aparte, ¿cierto? Sino que va a estar en la cuenta del activo como tal, y va a ser base ¿para qué? Para que usted lo deprecie, para que usted le aumente la vida útil al activo. Esos son los cambios que va trayendo NIC. Dentro del diseño pues que nosotros hemos querido implementar del diplomado, creemos nosotros que hay algo importante que les queremos contar. En la última sección, que es la adopción por primera vez de las NIF, entonces pretendemos hacer un ejercicio práctico real, un ejercicio que se trata de, aquí trabajamos un ejercicio nuestro, teórico, que ya nosotros hemos elaborado, que ya hemos desarrollado y todo eso, pero la tarea para ustedes con ese ejercicio es que se vaya para su empresa y coja el balance de su empresa y lo empiece a trabajar y lo empiece a montar, a implementar de acuerdo a esa teoría y a esa situación que vimos acá. Eso es uno de los días. Al día siguiente que vamos a venir a terminar esa sección, ustedes se van a traer ese balance de su empresa, lo vamos a revisar acá, vamos a estar los 3 acá y vamos a empezar a mirar qué le hizo usted al balance de su empresa. Y vamos a empezar a definir, vea, así está bien, mire esta política porque así, mire esta depreciación porque así, porque esto es activo sabiendo que mejor. Entonces así, vamos a hacer algo práctico, real de su empresa, que usted al menos tenga una base cierta con la que pueda arrancar, ¿cierto? Obviamente, si aquí… Más o menos el concepto de política contable es lo que llamamos la dinámica en el 2650, para hacer como un símil. El 2650 nos permite que llevamos al débito al crédito en la determinada naturaleza de las cuentas. Con la política contable nosotros de entrada definimos cómo vamos a reconocer, cómo vamos a medir una determinada partida. Y eso nos va a permitir en adelante comprender bien cómo es que ese proceso se va a reflejar en el estado de situación financiera. Y esas políticas contables son flexibles, en la medida en que la empresa va ahondando en su conocimiento de NIF, las puede ir cambiando. Muy bien, como ven pues, es un ejercicio muy interesante, no lo conozco en otros diplomados de esa forma, ¿cierto? Pero queremos darle ese valor agregado acá,
que usted traiga su balance y de ahí tenga un punto de partida, ¿cierto? Para que al menos pueda empezar a definir sus políticas contables. Aquí esta pregunta que tenemos ahí en la presentación, pues yo diría que ya está casi que contestada, ¿cierto? Normalmente, ¿quién desempeña el cargo de gerente o de representante legal en las empresas, doctores? Entonces, ¿será quién? Los negociadores internacionales. De pronto. Los administradores. Casi siempre, ¿sí o no? Los economistas. También puede presentarse, ¿cierto? Los contadores. Pocas veces somos representantes o somos gerentes de la empresa, ¿cierto? Yo pues, a no ser que tengamos nuestra propia empresa y seamos ahí pero normalmente a nosotros no nos contratan como el gerente de la empresa, ¿cierto? Eso es verdad, a eso sí hay que reconocerlo. Pero entonces vamos a pensar, ya basados en eso, de quién es la responsabilidad de los estados financieros de una empresa. ¿Quién es el responsable de esos estados financieros? El contador que los hace, el gerente. Entonces en el artículo 19 del decreto 2649 nos lo definen exactamente quiénes son los responsables, y aquí se los traje para que lo tengamos ahí. ¿Está bien? ¿Lo hace el contador? Claro. ¿Quién lo certifica? El contador, claro. Pero ¿quién es el responsable directo? La administración, ¿cierto? Es decir, si aquí no se involucra esa administración, entonces nosotros vamos a hacer lo que queramos. Responden ellos, pues, ¿cierto? Hay que involucrarlos, la invitación es a eso. Hay que involucrar a la administración en este proyecto, si no, este proyecto no sale adelante. Nosotros tenemos que ayudar, compartirles, ayudarles a definir políticas contables, pero lo que decíamos ahorita, ¿quién sabe cuál es la vida útil de un vehículo? ¿El contador? No, imposible. Entonces hay un jefe de mantenimiento, yo no sé quién pues, que tiene que estar involucrado en ese grupo interdisciplinario de comité de NIF para que empecemos a definir unas políticas contables claras, que la empresa presente información real. Lo decía ahorita el doctor John Jaime, objetivo de las NIF, que se refleje en nuestro balance la situación financiera y económica de la entidad, no la situación tributaria. ¿Listo? Bien. Íbamos entonces en la fase de la preparación que involucra todo esto. Y decíamos que las microempresas y que las del grupo 1, las empresas grandes, ya el año anterior debieron haber hecho la fase de preparación, porque sigue una fase que se llama transición, ¿sí? Esa es la segunda fase. Y la transición dice que usted debe hacer su contabilidad con el decreto 2649, pero además bajo NIF, es decir, haga las dos. Y para el grupo 1 y grupo 3 esa transición está en pleno desarrollo. Es de enero del 2014 a diciembre del 2014, como condición de que en diciembre del 2014 presentemos nuestros primeros estados financieros bajo NIF para grupo 1 y para grupo 3. La transición en el mundo normalmente dura un año y así lo dice el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico, lo ratifica el decreto 2706. Sin embargo, ustedes han oído mencionar esa famosa ley ISQUE 1607. Sí. ¿Cuál es esa? Del 2012. La reforma tributaria, ¿se acuerdan? Esa que sacó trabajador por cuenta propia y que yo no sé, esa misma, en su artículo 165 habla de las NIF. Es el único artículo de la reforma que habla de las NIF y habla, pues,
para ponernos como ahí un periodo de transición más largo, porque dice el artículo que a partir de la aplicación de las NIF se deberá tardar 4 años más presentando para efectos tributarios información bajo decreto 2649, y tienen un objetivo, tienen el objetivo de que nosotros vía un prevalidador, me imagino, entremos información con decreto 2649 y con norma NIF para mirar una comparación y verificar si el recaudo de impuestos se aumenta o se disminuye. Es decir, la tarea que a ellos les tocaba hacer, nos la pusieron a nosotros y ya es norma, y ahí está la norma y hay que cumplirla. Entonces, el periodo de transición, que es llevar modelo contable colombiano y modelo NIF, se amplía por 4 años más. Esa es la tarea que nos puso la DIAN. El último periodo, la última parte de la aplicación del proyecto se llama así, aplicación obligatoria, y es cuando usted ya va a trabajar pura NIF, no más NIF. Ya queda atrás el decreto 2649 y se empieza a implementar pura NIF en mi organización. Se proyecta entonces que para las empresas Grupo 1 y Grupo 3 empieza en el 2015 esa aplicación. Ahorita nos hablaba Juan Carlos del decreto el 3022, que salió con unos anexitos del 3023 y 3024, y nos habla de las pymes y nos habla de esas mismas fases. Esas fases para las pymes se va retrasando 1 año más. Es decir, en este momento las empresas pymes deben de estar en periodo de preparación. En 2015 iremos a la transición y para el 2016 la aplicación obligatoria. Entonces miren que podríamos decir que estamos a tiempo para empezar a trabajar, para empezar a implementar. Nosotros siempre decimos que es un gusto para nosotros y los felicitamos cuando se involucran en este proceso, porque tampoco es mentira, es que para muchos de nuestros colegas, a pesar de que esto ya está encima, nos dicen que no, que eso no se va a aplicar aquí en Colombia, que eso no va a funcionar, que eso aquí no da. Y yo creo que esto ya no lo tumban, doctores. Miren que la ley inicial es del 2009 y está vigente, no ha pasado nada. Antes han reglamentado con algunos decretos muchos de sus artículos, ¿cierto? Es decir, aquí esto no tiene reversa, en mi opinión. Ahora, obviamente, pues hay unas posiciones críticas muy respetables, las NIC no son perfectas. De hecho, en este momento, ustedes se pueden entrar a la página del IASBI y hay un documento que se llama Proyecto de Enmiendas a las NIF, precisamente porque es que eso se va renovando permanentemente. Y ese proyecto de enmiendas a la NIF tiene 600 hojas. Son 600 hojas que deberíamos estar leyendo en este momento. ¿Qué posibles cambios van a tener las NIF? Entonces, doctores, obvio, hay 2 instituciones muy grandes en el mundo que son las que nos tienen como en este cuento: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Esas son 2 instituciones que empezaron a hacer un análisis de la contabilidad en Latinoamérica en el año 2002. En el año 2006 sacaron su primer reporte. Ahorita en el año 2012 se acaba de renovar ese informe. Pero ¿qué decían esas 2 instituciones en un informe que se denominó el informe ROSC? ¿Qué decían esas instituciones de la contabilidad en Colombia particularmente, que de pronto es la que nos interesa? Y eran unas conclusiones muy difíciles. Simplemente decían que es que en Colombia la contabilidad es de mala calidad. Así fue la conclusión. Sin embargo, eso no se quedó ahí, ¿cierto? Pues ellos dijeron, no, yo sé que les estoy dando duro, pero también les voy a decir por qué. Entonces lo primero que dijeron fue que, vea, es que en Colombia
en esa época existían 32 reguladores contables. Es decir, había 32 entidades a las que se les ocurría hablar de contabilidad y nosotros teníamos que acudir a aceptar y hacer lo que ellas decían. Entonces, ahí decían, así es imposible trabajar. Otra situación que ellos de una manera inicial lo vieron como nuestra fortaleza y casi como modelo a llevar, y es que ellos dijeron, ¿cómo así ustedes tienen un PUC? Ustedes son la salvación para este proyecto. Y entonces vinieron, investigaron y se encontraron con que no, ¿cuál PUC? Hay 19. Hay 19 PUC y hay otros 19 en estudio. Entonces, ahí también nos dieron duro. Y la tercera, y más importante, que ya la hemos hablado varias veces acá, es que nos dijeron, la contabilidad de ustedes no la entendemos porque es basada en norma fiscal. Entonces, esa contabilidad no la entendemos nosotros. Basados en eso, pues entonces empezaron a determinarse todos estos proyectos. Miren que no en vano, si ustedes recuerdan de pronto el proyecto de ley 165, es del año 2007, luego viene la ley 1314 en el año 2009, donde dijo, bueno, no, hagamos una cosa, vamos a ir solucionando situaciones, limitemos reguladores contables. Y entonces, ¿cuáles serán los reguladores contables que propuso la ley 1314 y que ya están decretados y que ya son ellos? ¿Quiénes serán? ¿Se acuerdan de pronto? ¿Los han leído por ahí? El Consejo, sí. Miren, esa ley a mí me gusta y me parece que estuvo bien estructurada porque dijo, vea, vamos a hacer una cosa. ¿Quién va a elaborar los proyectos de normas internacionales en Colombia? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el que sabe de contabilidad, ¿cierto? Ustedes son los que van a elaborar los proyectos. ¿Y quién se los va a aprobar? Se los va a aprobar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esas son las entidades, doctores, que en la actualidad aprueban los proyectos de NIF. Ya ellos le proponen al Congreso, al que como tal, que se aplique o no, y se determina un decreto o una ley para seguir con este proyecto NIF. Entonces miren que se han hecho cosas, se ha tratado de trabajar, es verdad, hay posiciones de tipo izquierdistas que nos pueden decir que sí, que es que estamos vendiendo el país, que todo lo que sea, ¿cierto? Sin embargo, dentro del desarrollo del diplomado, sin querer meternos en esa situación que es muy personal, les podremos decir para que ustedes mismos se hagan la opinión de decir, bueno, yo sí como que estaba diciendo unas mentiritas en mis estados financieros, que se pueden mejorar con la aplicación de la NIF, que es que eso ya existía en Colombia con el decreto, pero no lo aplicaba, listo, ya nos tocó aplicarlo por NIF. Pero entonces esa es como la invitación, obvio, posiciones críticas siempre tendrán que haber. De hecho, uno de los grandes objetivos de la NIF es garantizar la comparabilidad de estados financieros. Pero para el caso de las NIF plenas, por ejemplo, él permite que una empresa haga un reconocimiento posterior de su propiedad, planta y equipo, por ejemplo, al valor razonable. Y permite también que de acuerdo a la política económica de la empresa, pues lo haga a costo histórico. Entonces, si una empresa lo está haciendo a valor razonable y otra a costo histórico, pues la comparabilidad ahí se pierde, ¿cierto? Uno dice, no, pues ahí no hay comparabilidad, no es posible. Entonces, dentro de ese proyecto de enmiendas que le cuento, pues está la opción de decir, no, que siempre posteriormente reconozcan a valor razonable su propiedad, planta de equipo, o que siempre lo reconozcan a valor revaluado, o que siempre a costo histórico, o sea, que sea algo uniforme. De hecho, pues, las NIC no son perfectas, tienen esas opciones, ahí sí pues, como les digo yo, después del derecho yo creo que nuestra profesión es donde más hay que leer y donde más normas existen. Entonces esa es la invitación, a leer mucho esas situaciones que se van presentando bajo el proyecto de NIF. Muy bien,
Con respecto pues a la normatividad, está como esa parte que es la vigente. El último decreto fue en diciembre del 2013 y la idea es esa, la invitación es a que iniciemos este diplomado, a que vengan, que trabajemos en ejercicios muy prácticos, porque sabemos también que hay muchos casos en los cuales ya hemos hecho algún diplomado o hemos hecho algún seminario o hemos acudido a algunas charlas donde nos han contado la teoría, nos han dicho, mire, esto es así, esto es así. Particularmente yo tuve la experiencia trabajar entre el año 2004 y 2007 aproximadamente con proyectos de NIF, pero fue así, me contaron toda la teoría y particularmente me dijeron que eso era muy difícil, de hacer, que eso nosotros los colombianos no éramos capaces de hacerlo. Pues qué sorpresa me llevé por allá en el año 2007, cuando esa misma gente, luego de ver el proyecto de ley 165 y ver que ya la ley 1314 venía en remojo, en decirnos que no, que eso es muy fácil, que es que un débito es un débito y que un crédito es un crédito, y eso es así. Entonces, partiendo de esa situación y de esas experiencias es que nosotros dijimos, no, aquí los seminarios no pueden ser más teóricos, obvio, es muy importante y claro, tendremos que aprender la teoría y tendremos que aprender toda esta historia y todo este cuento y cómo se hizo y cómo se elaboró, eso es muy importante, pero de allí tenemos que pasarlo a la práctica y tenemos que decir, el efecto en sus activos es este, el efecto en sus pasivos es este, ¿sí? Y empezar a determinar con nuestras propias ideas, con sus propios balances, con su propia información, que tal vez nuestros estados financieros están en este momento diciendo lo que no es de mi empresa. Estamos diciendo algunas mentiritas que pretendemos corregir acá. ¿Alguna pregunta? No sé, yo creo que ya podemos abrir la sección de preguntas. Antes de abrir la sección de preguntas, voy a hablar algo directamente para los contadores o los que vayan a ser contadores. Primero que todo, que esto es un proyecto, no les dé miedo a afrontarlo, estudiando se logra. Segundo, es tan importante estudiar que van a haber unos cambios normativos para los contadores. ¿En qué sentido? En que cada año van a tener que presentar unas pruebas los contadores de conocimientos. Y esos conocimientos van a estar basados en NIF. Si usted gana la prueba y es contador, puede certificar un balance como contador y dictaminar un balance como revisor fiscal. O sea, puede firmar si la gana. Si la pierde, simplemente es profesional de la contaduría pública, no puede firmar. ¿El llamado es a qué? Hay un artículo que salió la semana pasada donde en Colombia hay aproximadamente 277.000 empresas, grupo 2, o sea, lo que más se maneja en Colombia. ¿Y saben cuántos contadores y personas hay capacitadas para afrontar todo ese grupo de empresas? Aproximadamente 3.000. O sea que hay necesidad del mercado de personas que ayuden al proyecto NIF en las empresas. Eso es todo. Miren, esta presentación, esta diapositiva que hay ahí es muy diciente. Ahí yo quisiera encontrar algunas coincidencias. Por ejemplo, a mí me parece que toda esa gente quiere mucho a Álvaro Uribe, ¿cierto? A mí me parece que esa es una coincidencia de las personas que hay allí, ¿cierto? ¿Quién nos podrá concluir la coincidencia de esta presentación, doctores? ¿Quién nos la podrá decir? ¿Esa que usted dijo? No. Doctor, todos estos países aplican NIC, ¿sí? O porque la adoptaron, o porque hicieron convergencia, o porque tienen, pero todos trabajan NIC, doctores. Miren pues, yo quisiera invitarlos a ustedes a que miren a Nicaragua, ¿cierto? A Cuba, a Bolivia, ¿cierto? Países que por naturaleza son
comunistas, como hemos dicho, como nos lo han querido hacer saber, ¿cierto? Sin embargo, aceptan un proyecto NI y trabajan un proyecto NI que es netamente capitalista. El proyecto NI es de capitalismo, doctores. Venezuela aplica NIF. ¿Por qué aplica NIF? Porque es que con NIF se atrae la inversión extranjera. Es así de sencillo. Y hay ejemplos que ustedes pues van a aprender y van a conocer. ¿Alguien conoce, por ejemplo, el convenio PILA? O el MILA. ¿Se acuerdan? El MILA. La Unión de las Bolsas de Valores de Chile, Perú y Colombia. ¿Sí? Proyecto del 2010 que está en vigencia, donde la idea era que si el inversionista iba a Perú es como si estuviera en Colombia y viceversa, combinándolo con Chile. Pues doctores, las negociaciones de las bolsas de valores de Chile y Perú se han disparado, ¿sí? En Colombia también, pero no tanto como deberían. Y entre muchos de los factores que se involucra para eso, ¿cierto? Es ese, que es que ellos aplican NIC y nosotros no. Y entonces para que un inversionista llegue aquí a Colombia, pues tiene que convertir su estado financiero a la norma colombiana, y eso le vale un poquito más, ¿sí? Y entonces por eso decir, no, voy a Chile, voy a Perú, son factores que se van involucrando. Otro detalle es que el contador bajo NIF es un contador internacional. Entonces, si nosotros no atendemos estos llamados a tiempo, va a llegar un contador de Perú que ya tiene montadas las NIF, y entonces va a llevar la contabilidad por nosotros, porque es contador internacional, porque toda la contabilidad va a manejar ese lenguaje universal. O lo otro es que si nosotros estamos capacitados, pues podemos ir allá y allá nos ganamos la vida, como decimos, porque somos contadores internacionales. Muy bien, señores. Yo diría que por aquí nosotros vamos como terminando y abrimos la sección de preguntas. Buenas noches. He escuchado que se va a implementar son el sistema europeo, ¿por qué no el americano? Aquí hay una situación importante, y es que miren, ahí me tengo que retroceder un poquito. Resulta que el modelo que llamamos americano es un modelo que apenas está entrando en las NIF. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento está en proceso de convergencia NIF, es decir, está como estamos nosotros, en proceso de convergencia. ¿Qué es entonces la convergencia, doctores? La convergencia se trata de que usted diga cuál es su norma, cuál es la norma NIF, y se pongan a conversar, se pongan de acuerdo y definan si es mejor la que está allá o si es mejor la que yo tengo y se aplique. Estados Unidos está en esa capacidad, pero Colombia no. Colombia tiene que tomar el modelo que existe actualmente, y el que existe como NIF como tal es un modelo más europeo, pero que el americano está entrando en él, y vamos a llegar a universalizar. Para completar la respuesta de Oscar, existe el acuerdo de NEFLAN. El acuerdo de NEFLAN hace que Estados Unidos, que se llama US GAAP, y la NIF acuerden para que los estándares que se apliquen sean uniformes. O sea que ya eso se está trabajando desde el año 2012. O sea, la idea es que todo sea bajo normas internacionales de información financiera, por ese acuerdo. A ver, ¿qué incidencias reales y efectivas podría tener toda esta normatividad sobre el impuesto a la propiedad raíz respecto a los avalúos catastrales actuales? Bien, esa es una preocupación de todos, y no crea que es solamente con la propiedad raíz, sino con el impuesto a la renta, con el impuesto a las ventas y eso. Y la respuesta es necesariamente en el momento ninguno. En el momento ninguno. A ver, hablábamos ahorita del principio de esencia sobre forma, donde decíamos que, o el principio en resumen dice que los hechos se deben reconocer de acuerdo
a su esencia y no solamente a su forma legal. ¿Listo? El artículo 4 de la ley 1314 lo ratifica y dice independencia entre las normas contables y las normas tributarias. Hoy, la tributaria sigue igualita, es decir, las bases tributarias siguen como están actualmente, que van a ser muy distintas de las bases contables. En 4 años no sabemos qué va a pasar. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el modelo bajo NIF sea tan bueno para recaudar impuestos que la DIAN diga, nos la jugamos con ese. O puede pasar que disminuya tanto el recaudo de impuestos que la DIAN diga, sigamos tributariamente así y con NIF así. Eso puede pasar. Esta es una experiencia española, donde la norma contable es igual a la fiscal para efectos de bases, y allá, en ese caso, el recaudo de impuestos disminuyó. Está esa experiencia. Vamos a ver qué pasa acá. La verdad, y sí, en la actualidad, nada. Precisamente parte de la inquietud es utilizar el método de reconocimiento inicial, que también lo vamos a aprender en el diplomado. En cuanto a los activos, propiedad, planta y equipo, la NIF va a traer 2 clasificaciones que son activos corrientes y activos no corrientes. Tiene esas 2 clasificaciones en el estado de situación financiera. Y allí está lo que nosotros conocemos como activos fijos, propiedad, planta y equipo. Y en esa adopción, lo que explicaba Óscar de la preparación, transición a adopción, pues ahí se va a definir dentro de la política contable el reconocimiento. Las pymes grupo 2 permiten, digamos, un costo histórico, que es lo que estás trayendo en libros, y aprovechar el tema de la valorización o reavalúo como un mayor valor del activo y hacer la depreciación. La idea es aprovechar precisamente la sensibilización, la motivación al administrador, al representante legal, que haga el reconocimiento del activo como es. Y habrá que llevar pues la hoja de trabajo, el paralelo, para efectos tributarios. A ver si la DIAN va a permitir que sean deducibles o no deducibles esos determinados ajustes que hay. Pero la invitación es que verdaderamente la empresa muestre esa realidad financiera. Y quisiera complementar allí también algo con la pregunta, y cuando de pronto ustedes consulten algo sobre NIF, muchas veces el modelo europeo les sale el balance general de la contabilidad, el PUC de la contabilidad general. Tengan un poquito de cuidado porque eso es un PUC español que inclusive trae 2 dígitos, lo que hablaba Óscar ahorita, y empieza inclusive con el 1, con el patrimonio. Nosotros ya arrancamos con el activo, pero haciendo claridad que ese no es un PUC de normas internacionales. España ha dado un avance en eso, ha diseñado su PUC supuestamente bajo NIF, que de pronto nos puede servir de parámetro, pero no es un PUC autorizado por la norma, debido a que la norma no se casa con el reconocimiento. Para complementar la pregunta del señor, en normas internacionales, el avalúo catastral, ¿cómo se hace actualmente? El avalúo catastral es los metros cuadrados por el valor en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces usted mira que ese es el avalúo que hoy llevamos a valorización, ¿cierto? O desvalorización. ¿Cómo es en NIF? En NIF, usted mira, en balance de conversión primera vez, en pymes, usted mira, ese avalúo catastral, pero es que ese avalúo catastral que están haciendo actualmente no sirve para pymes. Hay que anexarle 2 puntos. Uno es que esa propiedad, planta y equipo me tiene que decir a mí cuánto ingreso me va a generar en la vida útil que él me defina que me va a generar ese ingreso. Entonces si la ves la complejidad, por ejemplo, este edificio, entonces este edificio, valorización por decir algo, 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Llega y nosotros pedimos la valorización a un experto. Bueno, este edificio, ¿en qué va a pasar en 5 años? ¿Este edificio va a estar o no va a estar? La vida útil va a ser 5 años, ¿por aquí va a pasar algún proyecto? Todo eso hay que analizarlo. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que yo espero recibir de este edificio? Y ahí sí determino la vida útil. O sea que el análisis en NIF es más profundo,
no se limita a multiplicar metros por valor del metro. La parte tributaria que va a afectar ahí, que no le interesa para nada a NIF y que tiene que quedar muy claro. La parte tributaria es que no sé qué va a decir la administración, porque la idea es que con NIF las empresas se potencialicen teniendo mayor activo y no generando tanto gasto. Entonces la empresa se va a potencializar en el sentido en que va a tener unos estados financieros desde el punto de vista activo, solidez económica, más reales que los que pueda tener actualmente. Entonces hay que esperar a ver qué pasa con la parte tributaria. Respecto a estas empresas que no importa del grupo 2, que no va a importar su razón social, sino un número de empleados o un valor de activos. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, ya dicen, ¿qué le va a interesar aquí a un accionista extranjero venir acá si esa información que pretenden unificar para que sea leída en un lenguaje internacional para esta gente, que lo principal es eso, capturar y traer inversionistas extranjeros? Y dicen, aquí, ¿a quién le va a interesar eso? Porque a nosotros nos metieron en este cuento y están más desorientados que los mismos que tenemos otros manejos económicos que sí vamos a quedar con un concepto muy claro. La norma es un estándar, inclusive el estándar traduce mejores prácticas contables. El direccionamiento estratégico, inclusive número 1 y número 2, presentan sus apartes que las entidades sin ánimo de lucros sugiere el direccionamiento estratégico desde el 2012, sugiere que adopten las NIF. Obviamente, como es un modelo donde mira la realidad financiera de la empresa, pues la invitación también es para que las entidades sin ánimo de lucros también verdaderamente reflejen esa realidad. Continuando con la idea que desarrollaba Óscar ahora, mi percepción personal frente a las entidades sin ánimo de lucro no van a tener un mayor problema. Yo veo una correlación muy alta entre 2649 y NIF debido precisamente a que no tienen el tema fiscal. Entonces no tienen primero que darle esa prioridad a lo fiscal, luego a lo contable. En mi opinión no habría mayor dificultad para que esas entidades adopten las NIF. Bien, ahí complementando un poquito, hay una preocupación en el sector, sobre todo en las cooperativas, ¿cierto? Y ahí hay una preocupación y es real. ¿Qué vamos a hacer? Se está también estudiando y analizando qué puede pasar, y es el caso de los aportes de las personas que entran a la cooperativa, ¿cierto? Porque normalmente ese es el patrimonio de la cooperativa, pero ahí hay una condición, y es que cuando usted se retira de la cooperativa, tiene derecho a que le devuelvan el aporte. Y entonces bajo NIC, ese modelo no funciona así, porque él dice, si usted tiene el compromiso de hacer esa devolución cuando se retire de la cooperativa, entonces eso no es patrimonio, eso es pasivo. Y ahí hay un efecto importante y grande para este tipo de entidades. Ahorita ustedes hablaron de lo de las supersociedades, de que estaban mandando ya las regulaciones para aquellas empresas que no lleguen, digamos, la regulación o el NIE en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo tienen fecha? No, más que una pregunta, era un complemento acerca de lo que decía usted del capital en las cooperativas. Por ejemplo, en España, los aportes sociales que dan los asociados, había una parte que se iba al pasivo, que se lo devolvían cuando se retira, y el otro va al patrimonio, o sea, al capital social, y eso se lo devuelven bajo unas condiciones especiales para no descapitalizar la cooperativa. Dio en el punto exacto. Ahí es una definición, ahí es por norma. Aquí se está proponiendo esa parte como política contable interna de la entidad. Muy bien. Y con respecto pues, a la pregunta de la compañera, pues Supersociedades sacó la circular 02, donde dice que publicará o que le enviará a las empresas que están obligadas a presentar esos informes. Algunas no les ha llegado porque el plazo era abril. Yo diría que de todas maneras Supersociedades no tiene la capacidad para enviar todos esos documentos, pero si no le ha llegado,
yo le diría que es bueno que de todas maneras se vaya preparando. Hay Supersociedades mandó exactamente una guía de cómo debe desarrollar el proceso, nombrar un líder jurídico, un líder desde la gerencia, un líder financiero, un líder en sistemas, es decir, ahí hay una especie de ABC para que usted vaya desarrollando y vaya trabajando, ¿sí? Ahí, pues técnicamente sanción pues no la hay. Hay que recordar también un poco dentro de la historia del antecedente de la NIF, que es un tema de mercado, de globalización, y por lo tanto pues no podemos estar ajenos a ellos y es tratar de hablar un mismo lenguaje. Pero ya mirándolo un poquito más, bajando más en la pirámide empresarial, ya en este momento hay casos reales donde hay entidades financieras en nuestro medio que no están aprobando créditos porque no hay un respaldo en activos de las empresas, e inclusive pues eso ya la entidad financiera lo viene aplicando hace mucho rato, pero ahora con mayor razón a la cartera le solicitan una clasificación de la cartera, porque la entidad financiera está identificando que tú tienes 1000 unidades monetarias en cartera, pero realmente de esas te sirven 40 o 400, realmente no tienes una liquidez que te pueda permitir, y eso es NIF, eso básicamente es NIF, esa realidad financiera. Para una empresa, digamos, manufacturera, que su sistema de costos está basado en costos estándares, la NIF como, o sea, mirando la rigidez de la NIF, ¿ellos contemplan cómo se va a manejar eso o igual se sigue manejando como han ido operando? Bien, para manufactureras y para comerciales, de todas maneras hay unos efectos que trae la NIC de existencias, básicamente ahí podríamos mirar, y la NIC de instrumentos financieros. Sobre la NIC de existencias podríamos decir que hay un sistema actual que nosotros llevamos para los descuentos por pronto pago, y es que esos descuentos por pronto pago a nuestras empresas se les convierten en un ingreso, ¿cierto? Bajo el modelo NIF eso no va a ser así. Bajo el modelo NIF dice que ese descuento por pronto pago que usted obtenga es un menor valor de su inventario si la mercancía todavía está ahí en bodega, o será un menor valor del costo si usted ya lo vendió. Entonces, si usted lo ve por el lado de tal vez de renta, uno diría no, ahí no hay ningún efecto, pero por el nivel de costos sí tiene un efecto importante. Y el efecto del instrumento financiero es que usted deberá reconocer la mercancía que compra a crédito por un valor presente. Es decir, si usted compra una mercancía por 100 pesos, pero que su valor presente es 90, usted no la puede registrar por 100, sino por 90. Entonces hay un efecto de costos importante que hay que empezar a redefinir en las empresas. No solamente diría yo en las manufactureras, sino en todas las empresas. ¿Sí? El principio de asociación, ahí sí que NIF lo reactiva. No se puede reconocer ningún ingreso si no se reconoce el costo. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer una tarea de clasificación real de esos tres elementos del costo: materiales directos, costos directos y costos indirectos de fabricación. E inclusive para empresas de servicios, empresas de asesoría, consultorías, tienen que comenzar a clasificar costo por servicio, de tal manera que no puedo reconocer ese, y es totalmente vigente el método del costo estándar. Me surge una pregunta porque laboro en una entidad donde se comercializa productos. Resulta que la empresa vende todo eso a crédito, entonces según NIF dice que tengamos en el momento, ¿cierto? Pero si estas personas vamos a hacer un estado de resultados a diciembre, resulta que la persona paga en enero y la empresa en el momento tiene cero, ¿qué puede repercutir? Bien, eso es de las situaciones que están empezando a generarse y de las preocupaciones que están empezando a generarse, porque definitivamente usted no podrá reconocer un ingreso si no está realizado. ¿Sí me entiende? Entonces,
la situación es, reconozca a valor presente, porque la diferencia es una financiación y esa es la realidad. Si usted se pone a decir, un producto si me lo compran hoy vale 100, pero si me lo paga a 30 días vale 110, esos 10 pesos son intereses y eso se llama financiación implícita y es lo que hay que empezar a reconocer bajo NIF. Es decir, usted tiene que reconocer valor presente. Ahora, ¿qué se está empezando a definir o qué hay que empezar a definir? ¿Qué es una venta a crédito? ¿Cierto? Entonces nosotros aquí en Colombia pues estamos acostumbrados a decir, es que si usted vende a 30 días eso es contado, ¿cierto? Esa es una cultura que nosotros tenemos y entonces es empezar a definir eso. Por ejemplo, Alemania dice, ventas a crédito son ventas de 10 días en adelante, ¿sí? Eso es una cultura, eso es una política que ellos definieron. Francia dijo, ventas a crédito es de un día en adelante. Entonces son políticas que se van definiendo en la empresa y que de acuerdo a eso, que en este periodo de preparación es lo más importante, es donde se empieza a definir lo que podríamos decir, lo que decía John Jaime ahorita, las dinámicas que manejamos nosotros en la empresa. Empezar a hacer una política contable que defina, mi venta a crédito va a ser de 30 días en adelante y poder definir si hay deterioro, si hay descuentos o no y cómo se reconocen. Complementando lo de Oscar, coges una venta a plazos, 3 meses, 4 meses, qué sé yo, y coges una tasa de interés comercial razonable y descuentas ese valor a valor presente. Recordemos rápidamente la fórmula de valor presente, que es BP igual a BF sobre 1 más I a la N, que es la tasa de descuento. ¿Y qué es lo que quiere decir la NIF? La NIF lo que te quiere decir, mire, vea, usted realmente lo que le están debiendo es esto. Eso es lo que le están debiendo. Ese diferencial, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, usted me lo va cargando en ese ingreso financiero con cruce a la cuenta por cobrar. Cuando se cumpla el plazo real, a usted le deben los 1.000 pesos, por decir en ese caso. Entonces lo que te dice la NIF, o sea, tienes que reconocer ingresos igualmente, pero los reconoces a un valor presente. Si quiere lo visualizamos, si el crédito es a 1.000, pues hoy pongamos 950. Entonces realmente lo que te deben es 950, pero obviamente vas a mostrar ingresos ahí. De manera que ese ingreso, según NIF, desaparece la 43, que son ingresos no operacionales. Perdón, 42, los ingresos no operacionales. Ahí hay un dilema, hay ingresos ordinarios, ayer discutíamos algo parecido, pero hay ingresos ordinarios y hay ingresos también, como hablar de otros ingresos, de otro tipo de ingresos. Lo que pasa es que lo que nosotros conocemos como otros ingresos, posiblemente en NIF sean ingresos ordinarios. Yo te lo voy a explicar en el campo, en la vida real. Eso es del diploma ProWay. Entonces usted llega y dice, yo vendí el 1 de diciembre 10.000, ¿cierto? Entonces usted establece el conocimiento de sus clientes, si ese cliente es bueno, regular o mal. De acuerdo a eso usted tiene que tener en cuenta deterioro y provisión. Deterioro le afecta ingresos y provisión le afecta cartera. Entonces los 10.000 a enero del año siguiente. Entonces usted por deterioro de ingresos lo tiene que causar en el mismo año. Entonces usted, no creo que usted vaya a decir que va a financiar un mes, no. Entonces la cartera a diciembre 31 va a ser los mismos 10.000 que vendió y es el mismo ingreso que vendió. ¿Qué pasa para el año siguiente? El año siguiente vuelve y arranca. Entonces usted tiene que mirar exactamente cuándo hay deterioro y cuándo hay provisión de acuerdo a la política que defina. O sea, aquí lo importante es definir la política para que usted tenga claro cuándo deterioró ingresos. Y en el tema de ingresos hay ingresos de operación y hay ingresos de financiación o diferidos. Entonces, ¿cómo sería un asiento? Yo llego en junio y vendo 10.000. Entonces vendió 10.000, cartera contra ingresos, a mí no le interesa el tema de impuestos, entonces cartera contra ingresos. Si usted tiene una política de 30 días, entonces vendió en junio, en agosto ¿qué pasó? En agosto ya hay un deterioro, entonces usted dentro del precio tiene que incluir una financiación. Entonces ya es cartera 10.000, ingresos operativos 9.950, ingresos por financiación 50. Al mes siguiente no le ha pagado, cartera 10.000.
Ingresos 900, 9.000. Ingresos por operativos 9.000. Ingresos por financiación 1.000. Y así sucesivamente. Ahí es donde le entra el software a ayudarle. Pero eso es deterioro. Ahí todavía no he definido la provisión cómo le está pegando a la cuenta 13. Ahí le estaba mostrando cómo le está pegando a la cuenta de ingresos. Eso es lo que vamos a ver en el diplomado, caso por caso. En el caso de los pasivos, entonces yo reflejo de inmediato las deudas a corto plazo y entonces las de largo plazo. Entonces en los pasivos, resulta que nosotros en los pasivos, en NIF, lo van a aprender. Nosotros en Colombia manejamos lo que se llama la normatividad legal. En NIF hay un concepto que es la regla implícita o norma implícita. Y la norma implícita contempla lo siguiente: si a usted en su empresa le dan aguinaldo en diciembre, entonces usted, la empresa, por darle aguinaldo en diciembre, usted revisa, venga, eso es una obligación implícita. Entonces usted, para saber qué es una obligación implícita, ni le pregunta. Al ser obligación implícita, ¿yo sé que me dan el aguinaldo? Sí. ¿Es público el aguinaldo? Sí. ¿Se da por más de un periodo? Sí. Entonces, en ese caso, en normas internacionales, usted debe causar como pasivo, no como provisión, o sea, como que lo debe, no que posiblemente lo deba, debe causar el aguinaldo. Entonces, usted en cualquier momento del año puede saber cuánto le debe la empresa a sus trabajadores, vía pasivo, no vía provisión. ¿Queda claro? Bien, ese es un tema importante, es un tema del diplomado en el desarrollo, porque es interesante saber cuándo se puede reconocer una provisión y cuándo esa provisión no es provisión sino pasivo. Así de grosso modo, dice, vea, una provisión es cuando usted tiene la incertidumbre de que la vaya a pagar. Entonces la pregunta podría ser, ¿usted tiene alguna incertidumbre de que va a pagar las prestaciones sociales? Eso no es provisión entonces, eso es pasivo. Es algo así. Bien. Bueno, yo creo que... dale. Me surge la última, frente a los diferidos, que ya el diferido también desaparece y lo vamos a llevar al gasto directamente. Puede repercutir. Muy bien, total. Ahí hay una situación y es cuando definimos qué es un activo, ¿cierto? Entonces hay que empezar a definir. Por ejemplo, gasto pagado por anticipado papelería. ¿Será que eso es un activo? Y entonces tenemos que ir a la definición de activo. ¿Qué es un activo? ¿Sí? Y entonces en un activo, nos decía ahorita Juan, es cuando usted lo controla, ¿cierto? Un activo es cuando es algo que ocurrió de un hecho pasado, pero hay que completarle la definición y la definición termina diciendo, eso le va a generar a usted beneficios económicos en el futuro y esa es en sí pues la definición de activo. Entonces usted dice, la papelería sí fue de un evento pasado, sí la controlo, pero no me genera beneficios económicos en el futuro, entonces no es un activo. Y así más o menos se van definiendo, se van clasificando qué se podrá reconocer como diferido y qué no, dependiendo de la definición del activo como tal. ¿Sí? La norma es muy clara y puede ser un poquito controversial porque también es ser analíticos y en buena medida críticos con la NIF. Por ejemplo, no permite un diferido investigaciones por marcas, gastos preoperativos por constitución de sociedades e inclusive en términos, abre un espacio nomás que debe de ser una garantía de que investigación y desarrollo generen renta. Si no hay una garantía de que no genere investigación y desarrollo, no se puede tomar como diferido. Por lo tanto, el concepto de diferido como tal hay que entenderlo de dos maneras, porque un activo intangible que lo vamos reconociendo a través del costo amortizado se pudiera interpretar como un diferido. Pero el concepto de activo diferido no va a existir en la NIF y básicamente se refiere a papelería, marcas y otros activos que para nosotros podemos clasificar como activos diferidos pero que no generan renta. Ahí está la clave, lo que decía Oscar, si no te genera renta no puede ser activo.
Y el otro, por lo tanto, en una adopción por primera vez, todos esos activos que tengas ahí los tienes que llevar a reconocimiento a utilidades acumuladas, por lo tanto sería un gasto. Y eso nos llevaría a una planificación financiera. Ya de pronto no me puedo ir, digamos, a hacer aprovechar una promoción de 5 millones de pesos en papelería, ya lo tengo que pensar porque no me lo dejan diferir. Bueno, muchas gracias por estar acá, esperamos que hayan quedado resueltas las inquietudes y como les decimos, los esperamos en el diplomado.